llama enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, la frecuencia anual de 3 a 7 casos por 100.000, más frecuente en el segundo y tercer decenio de la vida, igual en ambos sexos, mayor incidencia en fumadores, fuerte relación familiar 30 veces más en hermanos, 13 veces más en parientes de primer grado. La etiología idiopática se atribuyen causas infecciosas, inmunitarias y genéticas. La anatomía patológica, 30% en el intestino delgado, 15% en el colon, compromete boca, esófago, estómago, duodeno, apéndice, región perianal. Macroscópicamente muestra un aspecto empedrado característico y las lesiones histológicamente características son granulomas. La enfermedad de Crohn también se llamaba ilitis regional, porque pensaban que únicamente afectaba al ileum, pero después se ha visto que no afecta únicamente al ileum, sino que afecta a todo el intestino, desde la boca hasta el ano. Indudablemente en nuestro medio la enfermedad de Crohn no es muy frecuente, es más para los países primermundistas, para Europa, para Estados Unidos, y sobre todo en Europa se ve mucha incidencia de este tipo de patología. Aquí vemos el aspecto de empedrado, macroscópicamente se observa así, y son lesiones que van en la parte sobre todo mesentérica del intestino. Aquí vemos toda esta zona, como se observa como granulomas. Las manifestaciones clínicas, el paciente suele tener dolor abdominal intermitente de tipo cólico, diarrea intermitente en un 85% de los pacientes. Los síntomas pueden ser sistémicos como febrícola, pérdida de peso, pérdida de fuerza y malestar general. Las complicaciones son obstrucción y perforación, fístulas a intestino delgado e intestino grueso, a vejiga, a vagina, a estómago y a piel. Pueden haber abscesos y tienen una predisposición importante para convertirse en un proceso neoplásico. Aquí vemos en esta radiografía que muestra una fístula ileocólica. Aquí estamos viendo, esta es la parte del intestino delgado y aquí hay una comunicación con el colon. Aquí vemos el aspecto que muestra la cuerda de Cantor, o sea, vemos que todo esto está muy afilado, o sea, no hay un diámetro importante en el intestino y estas características es un enema varitado que muestra un intestino muy delgado que se denomina la cuerda de Cantor. El diagnóstico se da por ataques crónicos y recurrentes de dolor abdominal y diarrea. Una radiografía con bario que muestra un empedrado de la mucosa, fístulas, estenosis, el signo de la cuerda de Cantor. Una tomografía puede mostrar engrosamiento transmural y una endoscopía revela úlceras aftosas que son características de la enfermedad de Crohn. El diagnóstico diferencial, una inflamación por salmonella y Shigella y la tuberculosis intestinal, amebiasis y apendicitis aguda cuando hay un compromiso a nivel del ileum terminal. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, una de las patologías más frecuentes es la tuberculosis intestinal, que es muy parecida en las características a la enfermedad de Crohn. En cambio, si por ejemplo estaríamos en Europa, por decirles, y vemos unas lesiones así, vamos a decir enfermedad de Crohn. Y aquí en Bolivia o en Latinoamérica, si vemos lesiones así, más nos vamos a inclinar a una tuberculosis intestinal, que indudablemente el diagnóstico definitivo lo va a dar el estudio histopatológico. El tratamiento médico consiste con la administración de sulfasalazina, de corticoides, sobre todo en la remisión de la fase activa, inmunosupresores como azatioprina, antibióticos, metronidazol, ciprofloxacina, tetraciclina y ampicilina,
y alimentación parenteral total. Entonces, pacientes que están llegando a la complicación y están con un tratamiento en base a un proceso agudo, se los va a dejar con alimentación parenteral por un tiempo hasta que haya más o menos recuperación y no dé lugar a complicaciones que pueden ser procesos obstructivos, que pueden ser perforaciones o fístulas internas. El tratamiento quirúrgico está únicamente limitado a las complicaciones. En casos de obstrucción, de perforación libre, de fístulas, abscesos y hemorragias. Complicaciones urológicas, cáncer y enfermedad perianal. Entonces, ¿por qué el tratamiento está únicamente limitado a las complicaciones? Porque cada vez que tendríamos que operarlos a estos pacientes, implicaría hacerles resecciones intestinales de la zona comprometida. Inclusive en este tipo de situaciones en las que hay un cuadro obstructivo, no se hacen resecciones, sino se hacen bypasses. O sea, la zona que está obstruida se la deja ahí y se lleva un asa intestinal para hacer una anastomosis posterior a la zona obstruida sin resecar el intestino. Entonces, eso permite la preservación del intestino y que también ese proceso obstructivo pueda remitir con la administración de corticoides y un tratamiento específico para la enfermedad de Crohn. Las enfermedades infecciosas del intestino delgado. Enteritis por tifoidea es una infección sistémica ocasionada por Salmonella tifosa. Penetra la mucosa, pasa a los linfáticos y a la circulación sistémica. Las placas de Peyer se vuelven hiperplásicas y se ulceran. La sintomatología, todos los que vivimos acá, casi todos vamos a conocer esta patología, que es una patología muy frecuente, que también se llama fiebre tifoidea o salmonelosis. Está condicionada por la salmonela tífica. El sitio de reservorio es la vesícula biliar. Entonces, la sintomatología que presentan estos pacientes, así como dice fiebre, presentan fiebre alta, o sea, 39, 39,5, y hay el antecedente de que hayan comido alguna cosa, digamos, en las planchitas, por la cancha, en algún sitio, donde no se preservan las condiciones higiénicas adecuadas para vender los alimentos. Entonces, es ahí donde se contagian con fiebre tifoidea. Suelen tener estos pacientes, aparte de esto, cefalea, hay un dolor de cabeza bien importante y también suelen tener en ocasiones diarrea o estreñimiento. Y una de las características es que a la palpación hay borborismo a nivel de fosa ilíaca derecha y también estos pacientes muestran una lengua sabuzal. Entonces, en la primera semana, hecho ya la presunción diagnóstica que podría tratarse de fiebre tifoidea, en la primera semana, o sea, lo que pedimos es hemocultivo. Y después de la segunda semana podemos pedir una reacción derival y ver si el antígeno somático flagelar es positivo. O sea, si tiene más de 80, antígeno flagelar o somático, quiere decir que el paciente es portador de fiebre tifoidea. Y el tratamiento médico consiste en un tratamiento dietético. ¿Por qué dietético? Porque no hay que darles comidas sólidas, porque las comidas sólidas pueden alterar más la zona de ulceración que hay a nivel en el ilion terminal donde están las placas de Peyer, y la complicación en la segunda semana, ya sea con tratamiento o sin tratamiento, pero es más posible cuando el paciente no está con tratamiento y no se hace un diagnóstico adecuado, es que pueda tener una perforación del intestino y condicionada a una peritonía. Entonces, no es únicamente una úlcera la que se compromete, sino pueden ser varias, y en lo que es al tratamiento quirúrgico, lo que solemos hacer en estos pacientes es el cierre simple de la úlcera con finalidad de darle una opción a no hacer resección.
Y si vemos de que hay filtración a nivel del drenaje que se ha dejado, entonces en ese tipo de casos tenemos que reintervenirlo y hacer una ileostomía, o sea, una desfuncionalización del intestino y tal vez una resección de la parte comprometida para que en un segundo tiempo se haga la restitución del tránsito intestinal. Entonces, el tratamiento medicamentoso para esto consiste en la administración, o sea, de una sulfa, que es el Bactrim, puede ser el cloranfenicol, al cloranfenicol, que era el tratamiento de elección para esto, lo han retirado porque el cloranfenicol produce aplasia medular, entonces lo han retirado del Vademécum. Nosotros hemos utilizado mucho el cloranfenicol y nunca hemos visto una complicación que especifica de que es el factor etiológico para que tengan que retirar este medicamento. Luego también se utiliza la ampicilina y hoy en día el tratamiento de elección de la fiebre tifoidea está con ciprofloxacin. Luego tenemos la infección por micobacterias. Pueden ser ocasionadas por Mycobacterium tuberculosis, o sea, lo que es la tuberculosis intestinal, o por Mycobacterium avium complex. Produce adenitis cervical escrofular. El sitio más frecuente es el ilium y el cielo. Hay inflamación, estenosis o fístula. El diagnóstico se hace a través de la identificación del germen por una tinción ácido resistente. El tratamiento para la infección por MAC, por Mycobacterium avium complex, se utiliza amicacina, ciprofloxacina, cicloserina. La infección por tuberculosis, antimicrobianos que son específicos para la tuberculosis, la streptomicina, el INH, PAS, etc. Y el tratamiento quirúrgico está relacionado a las complicaciones, a obstrucción, a fístulas, a perforaciones, a absceso y hemorragia. Esta infección por Mycobacterium avium complex es un hongo. Entonces, hemos visto que este tipo de complicaciones se suele dar en los pacientes que se someten a lipoaspiración, pacientes que por el aspecto estético y tal, se someten a cirugía plástica, les hacen lipoaspiración. Entonces, al hacer la lipoaspiración, lo que pasa es que no tienen el cuidado adecuado en hacer una asepsia y antisepsia de la piel. Entonces, meten la cánula para hacer la aspiración ya contaminada con otro lado, y es así como se produce esta infección, y es totalmente difícil de poder solucionar este problema. Estos pacientes que han sido complicados con esta patología, muchos de ellos han tenido que ir a otros países para pretender curarse, y así todo un riesgo, porque lo que se suele hacer, hacen abscesos locales, se va drenando, hacen necrosis de la zona que no remite con las curaciones, con desbridamientos, y cada vez se va extendiendo más y más. Entonces es un problema de resolver esas complicaciones por infección por Mycobacterium avium complex. Las neoplasias del intestino delgado. Consideraciones generales. Solo el 5% de todas las neoplasias gastrointestinales y el 1 a 2% de todos los tumores malignos se presentan en el intestino delgado. La edad media, 59 años para los benignos y 57 años para los malignos. Tienen una mayor frecuencia de cáncer los varones. Los tumores benignos más comunes están en la parte distal y los tumores malignos más comunes en la parte proximal. Los tumores benignos son asintomáticos y los tumores malignos son sintomáticos, lo que habitualmente acontece en lo que es en los procesos neoplásicos
habitualmente catalogamos que los procesos neoplásicos, o sea, el cáncer es traicionero y no se muestra. Y aquí en esta parte te dice, los tumores benignos son asintomáticos, ¿ve? Es contrario a ese criterio que tenemos. Y los tumores malignos son sintomáticos. Entonces, eso es contrario a lo que habitualmente utilizamos en la práctica de poder determinar si el proceso es maligno o es benigno. El diagnóstico, la serie gastroduodenal con tránsito intestinal, una radiografía simple detecta procesos obstructivos. Una angiografía diagnostica tumores vasculares. Una tomografía axial computarizada tipifica y diagnostica el tumor extraluminal. Y el tratamiento consiste también, en función del diagnóstico y tratamiento, la laparotomía exploradora. Las neoplasias benignas más frecuentes son los leiomiomas, los adenomas, los lipomas y otras lesiones como amartomas, fibromas, angiomas, linfangiomas, neurofibromas y hemangiomas. Las manifestaciones clínicas, dispepsia, anorexia, malestar, dolor abdominal y el tratamiento es quirúrgico, hecho el diagnóstico ya sea por angiografía, por una... Ahora hay un procedimiento que se utiliza la cápsula. ¿Han oído de la cápsula? Hola. Hola. Se le da al paciente a ingerir una cápsula y esa cápsula es una cápsula endoscópica. Entonces va filmando la cápsula todo el trayecto del intestino, porque es bien difícil poder hacer una endoscopía en el intestino delgado. O sea, el endoscopio va a entrar hasta la primera, segunda porción del duodeno, no va a entrar más. Y por atrás, la colonoscopia acaba en lo que es la válvula ileocecal. Entonces queda una parte que es el yeyuno elilio, que se podría determinar a través de un estudio varitado, al hacer un estudio varitado radiológico. Pero ahora hay la cápsula. Es una cápsula que ingiere el paciente y va filmando todo el trayecto y podemos determinar dónde está la lesión. Las neoplasias malignas en orden de frecuencia son adenocarcinomas, carcinoides, sarcomas y linfomas. Las manifestaciones clínicas, dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea con tenesmo, hemorragia y la prueba del guayaco positivo. La masa palpable, perforación en un 10%. La prueba del guayaco también se llama sangre oculta en heces fecales y también se llama la prueba de Weber. La anatomía patológica, los adenocarcinomas constituyen el 50%. Se sitúan en la parte proximal del intestino, los sarcomas constituyen el 20% y los linfomas constituyen el 5%. El tratamiento es quirúrgico. Entonces siempre sabemos que el tratamiento va en base de que podemos tomar amplios márgenes, por lo menos se especifica, digamos, 5 centímetros en la parte proximal y en la parte distal del tumor. Pero el intestino delgado, como es tan amplio, no vamos a darle pues 5 centímetros. Entonces haremos exéresis mayores que permitan de que se está haciendo una resección en función de un criterio oncológico. El tumor carcinoide se origina en células enterocromáfines, células de Kurczynski, criptas de Lieberkühn. Se encuentra en los pulmones, en los bronquios y en el tubo digestivo. La anatomía patológica en el apéndice 45%, en el ilion 28% y en el recto en el 16%.
Entonces, este tipo de neoplasia es frecuente en ocasiones encontrarlo en el apéndice. Y el paciente se opera con diagnóstico de apendicitis aguda y lo que encontramos es un tumor en el apéndice que, si no hay compromiso en la parte del colon y está por la punta del apéndice, suficiente es con una apendicectomía. Pero si, por ejemplo, habría compromiso en el colon, entonces habría que hacer una hemicolectomía derecha para tener un margen amplio de resección. Las manifestaciones clínicas de estos tumores van relacionadas a cualquier otro tumor intestinal, más episodios de rubor, de broncoespasmo, diarrea y colapso vasomotor. Eso es lo que los caracteriza, los episodios de rubor que presenta el paciente. La enfermedad diverticular del intestino delgado. Enfermedades diverticulares se denomina divertículo verdadero aquel que contiene todas las paredes. Puede ser congénito, como tenemos como ejemplo el divertículo de Meckel, o divertículo falso que consta de mucosa y submucosa, que es un divertículo adquirido, y aquí podemos observar fundamentalmente los divertículos duodenales. La frecuencia ocupan el segundo lugar después del colon. Es más frecuente, aquí dice después del colon, porque también hay divertículos en el colon que son frecuentes y sobre todo en casi todas aquellas personas que hayan pasado los 60 a 70 años van a tener divertículos en el colon. Es más frecuente en las mujeres 2:1, raro en personas de menos de 40 años, pueden ser congénitos y adquiridos, intraluminales o extraluminales. Las manifestaciones clínicas son asintomáticos y se detectan incidentalmente. Menos del 5% requieren tratamiento quirúrgico debido a complicaciones como obstrucción de la vía biliar o pancreática, hemorragia, perforación y síndrome de Asa-Ciegas. Los divertículos en ocasiones tienen mucosa gástrica y también mucosa pancreática. Entonces, como tienen mucosa gástrica, en ocasiones se ulceran y van a dar lugar a un cuadro de hemorragia digestiva. O los divertículos pueden inflamarse y dar lugar a un proceso inflamatorio del divertículo, y fundamentalmente el divertículo de Meckel, que entra dentro del diagnóstico diferencial con la apendicitis aguda. La diferencia es de que en la apendicitis aguda el dolor está localizado, y cuando el paciente tiene una inflamación de un divertículo de Meckel, lo examina, el dolor puede estar en la zona appendicular, lo volvemos a examinar y el dolor está más localizado en otro lado, porque hay movimiento de las fascias intestinales y permite que esté en un otro lado, mostrando sin embargo unas pruebas hematológicas, así con leucocitosis, desviación izquierda, y que también puede presentar el paciente fiebre o puede tener complicaciones inherentes a la perforación del divertículo. Aquí tenemos un divertículo de Meckel, vemos acá tiene una base de implantación estrecha. Entonces es fácil la resección de este divertículo. Si estos divertículos los encontramos incidentalmente, que al paciente lo operamos por otra causa, y encontramos los divertículos, se aconseja no tocarlos, dejarlos, a excepción de que pueda ser, digamos, como este divertículo simple, ¿no? O sea, le ponemos una ligadura y le hacemos una sutura invaginante y solucionar el divertículo. El divertículo suele tener una arteria nutricia, entonces siempre hay que tener cuidado de ligar la arteria antes de hacer la resección, porque puede hacer de que de ahí empiece a sangrar si no se tiene ese cuidado. El tratamiento, si se encuentra incidentalmente, nada, no hay que tocar. El tratamiento más eficaz es la diverticulectomía. ¿Y cuándo se hace la diverticulectomía? Cuando hay una inflamación, hay una diverticulitis, o cuando hay problemas inherentes al proceso de hemorragia
digestiva como consecuencia de que en el divertículo hay mucosa gástrica y puede ulcerarse y dar lugar a esta patología. Los divertículos yeyunales e ileales, menos frecuentes que los duodenales, son más comunes los yeyunales. Son falsos y ocurren en edad avanzada. Son múltiples y comprometen el borde mesentérico. Las manifestaciones clínicas son asintomáticos, presentan complicaciones como obstrucción intestinal, hemorragia y perforación, que son raras. El tratamiento no requieren y se deja para las complicaciones. El divertículo de Meckel, anomalía congénita más frecuente, afecta al 2% de la población. Está situado en el borde antimesentérico del ilium, a 45 a 60 centímetros proximal de la válvula iliocecal. Es resultado del cierre incompleto del conducto ónfalo-mesentérico o vitelino. Manifestaciones clínicas, hemorragia aguda o crónica en un 25 a 50%. Vólvulo de intestino delgado, encarcelamiento en hernia inguinal. Hemos hablado de la hernia del litre cuando hay un divertículo que está dentro del saco herniario. Intususcepción, diverticulitis, perforación, neoplasias benignas y malignas. El diagnóstico por medio de la gammagrafía en un 85%, angiografía en casos de hemorragia y radiografía con contraste. El tratamiento, la resección en situaciones de complicaciones o datos de que el paciente pueda tener una inflamación del divertículo y catalogarse. Por ejemplo, acontece que a veces operamos a un paciente con diagnóstico de apendicitis. Hacemos la incisión y encontramos que el apéndice es normal. Entonces tenemos por obligación que ver la parte del ilion hasta unos 80 centímetros, porque también el causante de esa sintomatología puede hacer que el paciente sea portador de una inflamación de un divertículo de Meckel. Entonces es así como vamos descartando otro tipo de patología. Aquí vemos, es un divertículo de Meckel, con una base de implantación mucho más ancha que hemos visto anteriormente. Esta es la arteria que les decía, es una arteria nutricia. Esta la tenemos que ligar antes de hacer la resección. Y aquí lo que podríamos hacer es una resección en cuña, así. ¿Ve? Retirar el divertículo y hacer una anastomosis de esa parte que ha quedado afectada del intestino delgado. Y la base de implantación podría ser pediculada y delgada, entonces se puede hacer una ligadura nomás como en el otro caso que hemos visto. Oclusión arterial mesentérica aguda. Presentación y tratamiento. La causa es un émbolo en la arteria mesentérica superior, dolor en la región periumbilical e hipersensibilidad, leucocitosis y acidosis metabólica. La radiografía puede mostrar asas llenas de líquido y edema de pared. El 90% depende de cardiopatía subyácente. Entonces, esta es una trombosis que acontece en la arteria mesentérica superior y es más frecuente en las personas que son ancianas y que tienen añadida una patología cardíaca. Y es por eso que no es de fácil diagnóstico. El diagnóstico es complejo y a veces lo que encontramos es ya el diagnóstico cuando hemos hecho una laparostomía, porque estos pacientes presentan signos de irritación peritoneal, presentan Bloomberg positivo, una manifestación relacionada a un abdomen agudo y que requiere un procedimiento quirúrgico. Entonces el hallazgo que podemos tener puede ser una afectación segmentaria del intestino o puede ser una afectación total del intestino. El intestino delgado que puede estar necrosado, inclusive hay algunas partes que no sabemos si van a recuperarse, si van a ser viables o no van a ser
viables. Entonces, en ese tipo de situaciones entra una conducta que se llama second look, que quiere decir la segunda mirada. Entonces, vamos a ver qué cantidad de intestino está comprometido. Entonces, lo que se podría hacer, inclusive en algunas circunstancias, hacer una tromboembolectomía de la arteria mesentérica superior. Vamos a la raíz de la arteria mesentérica, hacemos un cortecito, metemos un catéter de Fogarty y vamos a retirar los trombos o coágulos que estén ocluyendo la arteria mesentérica superior. Vamos a hacer el cierre de la arteria, inclusive podemos a través de la parte en la que hemos hecho la apertura de la arteria para poner el catéter de Fogarty, podemos hacer una infiltración con heparina, utilizar un anticoagulante, inclusive local para la zona. Cerramos la pared así en forma no estricta, con unos puntos, y en unas 24 horas volvemos a abrir. Y en esas 24 horas ya vamos a ver dónde se ha circunscrito el proceso isquémico, el que ha dañado el intestino. Entonces ahí vamos a hacer una resección, dando viabilidad a algo de intestino que queda para que el paciente no quede con un intestino corto, que no tenga un síndrome de mala absorción, en fin. Entonces, esa es la conducta. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando ya hay una necrosis, tiene el paciente una evolución prolongada, en fin, el hacer resecciones, podríamos mantenerlo tal vez con algo de vida, hacer una anastomosis y ayuno colónica, tal vez, pero a darle alimentación parenteral y tratar de mantenerlo así si no tiene más complicaciones o si sobrevive a eso y ver la posibilidad de un trasplante de intestino delgado. Acá no hacemos eso y parece que a nivel mundial está muy limitado. No sé si en alguna parte podrán hacer trasplante de intestino delgado para obviar esta situación del síndrome de Asakor. Otra cosa, esta parte, por ejemplo, vemos de que aquí hay una necrosis segmentaria del intestino, no es una necrosis total, ¿no? Entonces, el resto del intestino es viable y permite hacer una resección segmentaria. Estos pacientes suelen presentar, les había dicho, algún tipo de cardiopatía. Y los más, la cardiopatía que suelen presentar da lugar a una fibrilación auricular. Entonces, cuando vemos a estos pacientes ancianos, así con dolor abdominal, que no sabemos qué es lo que pueda tener, y encontramos que tienen fibrilación auricular, debemos pensar que puedan tener una trombosis mesentérica. Y el resultado estará en función del hallazgo quirúrgico, porque tampoco no podemos dar un juicio en el aspecto de decir de que va a tener una trombosis segmentaria. En algunas circunstancias, lo que suelen hacer algunos cirujanos ven de que hay un compromiso intestinal enorme que casi está comprometido tanto el yeyuno como el uno. No hacen nada, lo cierran y se acabó. Apendicitis aguda. Fisiopatología. Se desencadena por obstrucción de la luz apendicular. Puede haber una hiperplasia linfoide, fecalito o cuerpo extraño. Macroscópicamente, la apendicitis aguda puede ser catarral, lemonosa, gangrenosa y perforada. Las bacterias que suelen acontecer en esta patología son bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Aquí tenemos el apéndice, la localización del apéndice que puede ser retrocecal ascendente, ileal, pélvico, laterocecal. Aquí vemos la parte de la apreciación macroscópica, una apendicitis catarral, cuando haya un proceso inflamatorio, hay edema. Hay edema, luego tenemos una apendicitis flemonosa, vemos que haya mayor compromiso del apéndice, apendicitis gangrenada y apendicitis perforada.
Entonces acá vemos el mesoapendicular, la arteria apendicular, la de la arteria iliocólica, la base del apéndice, la punta del apéndice. Las bacterias aeróbicas pueden ser Escherichia coli, Streptococcus viridans, Pseudomonas, Streptococcus del grupo de Enterococos, y las anaeróbicas Bacteroides fragilis, Streptococcus bilophila, Lactobacillus, Fusobacterium. El diagnóstico es clínico, antecedentes y datos físicos, laboratorio rayos X, dolor abdominal, anorexia, náusea, fiebre, signos de Romsing, de psoas del obturador, tacto rectal, diferencia de temperatura, tiene que haber una diferencia de temperatura rectoaxilar, o sea, si es que hay una diferencia mayor, quiere decir que puede ser una presunción de apendicitis. La radiografía puede mostrar la presencia de un fecalito y la tomografía, ecografía y edema varitado. Entonces, por ejemplo, el enema varitado no vamos a utilizar en todos los casos. Vamos a ver de que el diagnóstico, como decimos acá, el diagnóstico es clínico. El paciente va a referir dolor abdominal que empieza en epigaxis, región periumbilical y posterior localización a nivel de fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando está iniciando el proceso, a veces no es muy simple el diagnóstico, porque el apéndice puede estar empezando la fase catarral, digamos, y entra dentro del diagnóstico diferencial, por ejemplo, si el paciente de sexo femenino, de que pueda tener anexitis, pueda tener un quiste de ovario, ruptura de un folículo de Graf, pueda tener un piosalpins, un hidrosalpins, un embarazo ectópico roto, todo ese tipo de patologías. Entonces, la ecografía prácticamente casi no nos sirve mucho para el diagnóstico, a excepción de que el ecografista sea muy práctico y tal, o también puede ser dependiente de la resolución del equipo, un equipo de alta resolución mayor que los que podemos tener aquí. A lo mejor podría mostrar datos de proceso inflamatorio a nivel del apéndice, pero más la ecografía está dada para poder descartar otras patologías y fundamentalmente en el sexo femenino. Cuando el paciente es de sexo masculino y tiene dolor, no hay que darle mucha vuelta. Entonces, probablemente el paciente es portador de una apendicitis aguda y tiene indicación quirúrgica, y mucho más si se acompaña con el laboratorio. Puede tener leucocitos con desviación izquierda o puede tener algo de fiebre, ¿sabes? Y hay otros signos que especifican de que siempre tendría que estar presente, es la anorexia. Y dicen, si el paciente no tiene anorexia, entonces dude de que no tenga un proceso apendicular. Pero hemos visto de que muchos pacientes que dicen, yo sí podría comer, están con un proceso de apendicitis. Entonces, no es un dato muy fiable en lo que se especifica a nivel de la literatura. El tacto rectal puede ser importante, o sea, metemos el dedo en el recto, hacemos un tacto rectal. Y la pretensión de meter el dedo es empujar a nivel del fondo de saco de Douglas del lado derecho. Entonces, cuando empujamos con el dedo, el paciente va a tener dolor. Y es por eso que también nominan a ese procedimiento. Y cuando tiene dolor gritar, dicen el grito de Douglas, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que nos sirven para determinar si el paciente es portador de una apendicitis o no. Aquí vemos una radiografía en la que vemos un fecalito, aquí está, ¿ven? Un coprolito o fecalito a nivel de fosa de acá derecha. Este es un dato que nos es de utilidad. Hemos hablado del enema varitado en la anterior diapositiva, que dice aquí enema varitado. El enema varitado se suele utilizar
en los niños, y esa prueba del enema varitado implica ponerle bario, entonces se va a pintar el apéndice si el apéndice no está obstruido, ¿entiendes? Entonces se va a dibujar el bario, va a entrar el bario ahí. Pero si no se ve con el enema varitado el apéndice, se denomina como si tuviera un apéndice excluido, y eso entra dentro del diagnóstico de apendicitis aguda. Entonces, no vamos a hacer el enema varitado de un paciente que presente datos clínicos patentes para pensar que tenga una apendicitis aguda. Acontece que mucha gente de estos pacientes, cuando empiezan con molestias, van a un lado y los ven, los atienden y les dan inclusive en ocasiones antiinflamatorios o analgésicos y se va, y dice, no, se te va a pasar. Y con el tiempo va empeorando las cosas y después vuelven a ir allá a otro médico, por ejemplo. Y ese ya lo ve con un proceso evolutivo más marcado, de más tiempo. Y al examinarlo, pues va a haber signos de Bloomberg positivo en fósil de acá derecha, o sea, el dato va a ser patente de que el paciente es portador de una apendicitis, tienes apendicitis, ¿no? Y van a decir, y suelen decir, ese otro bruto que me ha visto, me ha dicho que no tenía nada y me ha dado calma, ¿no? Entonces, en ese periodo en el que el paciente está con sintomatología, está totalmente proscrito el hecho de dar analgésicos mientras no se aclare el cuadro, porque el dar analgésicos lo único que hace es enmascarar el cuadro. El laboratorio va a mostrar leucocitos con desviación izquierda. Un parcial de orina podría verse piuria leve que va en relación al compromiso del proceso infeccioso del apéndice en relación a la presencia del uretre que está en la vecindad. El diagnóstico diferencial es múltiple. Se puede hacer diagnóstico diferencial con una enteritis, con un piosartis, una salpingitis, un embarazo ectópico roto, con una infección urinaria, con una pielonefritis, con una adenitis mesentérica, que son los ganglios del mesenterio que se inflaman y que van a dar datos relacionados a dolor abdominal. En los niños se debe tener cuidado de examinarles siempre las piernitas, entonces ver las extremidades inferiores de los niños, y es que no tienen petequias, y eso se llama el síndrome de Schwellenhenoch o púrpura trombocitopénica. Entonces ahí vamos a ver si tienen eso y pueden tener datos como si fuera apendicitis. No es apendicitis, sino es eso, ese problema de la púrpura trombocitopénica, y lo único que tenemos que hacer es mantenerlo en observación y ver si no hay compromiso renal. Las complicaciones de la apendicitis son múltiples, pueden haber complicaciones inherentes a abscesos, bueno, complicación primero como peritonitis generalizada, peritonitis localizada, flemón apendicular, todas estas cosas que comprometen la cavidad abdominal. Pero ya cuando se lo ha operado al paciente, tenemos también complicaciones postoperatorias. Y las complicaciones postoperatorias pueden ser abscesos residuales, interasas, absceso sufrénico. Más frecuente son los abscesos de pared. O sea, los pacientes que se han operado por una peritonitis, a veces les deja la pared sin cerrarla, porque la frecuencia es que se va a infectar, ¿no? Entonces, se toma ese tipo de conducta, hay que cubrirlo con antibióticos y tal. Pueden haber dehiscencias de la arteria apendicular dando lugar inclusive a un shock hipovolémico. Pueden haber dehiscencias del muñón del apéndice dando lugar a una peritonitis cefaloidea generalizada, pues la parte de la base del apéndice puede estar necrosada y la ligadura o los puntos que le hayan dado pueden dar lugar a filtraciones del muñón apendicular y dar complicaciones. Y hay una complicación que es muy importante cuando el paciente tiene antecedentes
de cirugía de apendicitis y en el posoperatorio cursa con fiebre e ictericia, el diagnóstico es pilefleritis. ¿Y qué es la pilefleritis? Es una obstrucción de la vena porta por trombos sépticos. Entonces, a estos pacientes únicamente hay que darles antibióticos hasta combatir la infección. Y en relación al tipo de antibiótico, puede utilizarse el imipenem en estos pacientes que tienen esta complicación y dar por un tiempo hasta de 14 días. Bueno, entonces con todo esto, lo que me correspondía dar a mí, ya lo he concluido. Entonces pueden participar para que el siguiente docente continúe con esto de las clases teóricas. Aparte de lo que les especifico, si es que tienen alguna pregunta, adelante. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Han entendido? Ya, bueno, entonces les deseo buena noche. Creo que tienen clase a las 7 y a las horas. Y ya nos veremos en otra ocasión. Hasta luego, muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.